preparado un comentario sobre la intriga, y la intriga es lo más malévola, toca a todas las áreas del mundo, no escapan ni las más sagradas ni la academia, y se está basado en el fin justifica los medios, que es la frase más terrible en las políticas intrigosas que buscan imponerse monopólicamente, sin respeto al sagrado deber de respetar la pluralidad que exige la abstracción y la veda a los monopolios económicos e ideológicos. La intriga se levanta como que reviviendo épocas de monopolios que ya los vimos, ¿no? Ya están en la historia, eso no se puede esconder. Desgraciadamente la gente, muchos de los políticos y todos, violan el axioma de que la parte o las partes valen menos, mucho menos que la totalidad, pero hacen que te concentres en la parte y esconden. Bueno, eso ya me estoy desviando del tema que quiero tratar como consecuencia de que no voy a sacar lo de la intriga, porque cambiamos el tema por el fallecimiento del rector Ramón de la Peña, del Tecnológico de Monterrey y del Centro de Estudios Universitarios, y fue el que desarrolló también el apoyo a los adultos mayores, defendió y propagó la educación con valores y la puso al alcance de todos. Él me mencionaba, me acuerdo que decía que hay una biblioteca, una universidad en las manos de los más humildes con el iPhone. Yo he visto hasta pepenadores y todo. Bueno, ya me estoy desviando del tema, pero yo creo que Ramón de la Peña, por cierto, su hijo, me ayudó mucho en el Centro de Internacional de Estudios Lingüísticos Avanzados que fundé en el Tecnológico. Y también hemos visto en el plazo de un año, bueno, se murió Ramón de la Peña, pero en esa hemos perdido ya, hemos sentido el impacto de la muerte. Hace 4 meses aproximadamente falleció un brillante académico con valores morales y respetuoso de todos, sin monopolios, Abel Treviño. Lo conocimos cuando estudiamos en la Universidad de Nueva York y lo he considerado como un hombre respetuoso, un buen padre de familia y sobre todo con altos valores. Nunca atacaba, nunca injuriaba y siempre buscaba la conciliación, que es la base de una sociedad que se desarrolle, respetar a todos, injuriar a nadie. También hace pocos meses, cuando se cerraron las puertas de las universidades por esta pandemia, que filosofábamos de dónde viene, por qué nos ha cambiado la vida, qué hicimos para merecerlo y qué podemos hacer para convertir un mal en un bien. El rector de la Universidad Regiomontano fue uno de los mejores estudiosos que conjugó su inteligencia con la humildad. Él le dio vida a la casona de Villagrán en Washington, que se convirtió en el edificio de la rectoría de la Universidad Regiomontana, y en esa casa vivió Francisco I. Madero, y de la que surgió la revolución antidictatorial, según una tesis bien fundada del doctor Fernando Vázquez Alanís. Pero la partida de Ramón de la Peña, como la de otros 5 amigos, nos mueve a filosofar sobre la muerte que se impone. No la podemos evitar, por más dinero, poder político, por más dictadores que sean. Nadie tiene la capacidad para extender la vida un solo minuto después del último latido, en su sentido poético, pero cuando nos toca la muerte,
se termina la voluntad humana, se retira de nuestra capacidad de libre albedrío y se impone el juicio de la historia, el juicio final, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ni con todo el oro del mundo, ni con todo el poder material se puede sobrevivir un minuto de vida. Incluso la capacidad para intrigar solo cuenta lo que hayamos hecho de bien en el paso por la tierra. Esto me recuerda a Ramón de la Peña y Abel Treviño, que como muchos otros emplearon su inteligencia y bondad para merecer una frase que convence: pasó por la tierra haciendo el bien. Hoy le voy a pedir a Manuel Horta, porque ayer grabé un de los diplomados que tengo y que pues ahora se han desarrollado con la pandemia, y le voy a pedir a Manuel Horta que lo ponga. Cuando Samuel Ramos, uno de los pioneros de la investigación de la naturaleza del mexicano, se tomó en cuenta dos factores: el de la psicología del mexicano y la idiosincrasia. Pero ahora tenemos un tercer elemento que a veces resulta de más importancia que en el caso de los dos anteriores, que es la genética del mexicano. Esto es muy importante, lo vemos, por ejemplo, con los vascos. Los vamos a tomar como ejemplo porque hemos realizado muchos estudios y tenemos trabajos, investigaciones sobre este campo. Entonces podemos hablar con más autoridad. Y una de las características de los vascos es la tenacidad, no con un propósito de orgullo o de factor racial o genético, porque puede ser negativo, ya se ha demostrado en la historia. Entonces, pero ese factor es de mucha trascendencia para entender lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que seguirá pasando. Es decir, este factor es involuntario, lo quiera o no lo quiera el mexicano o la mexicana, está ahí presente, y si queremos cambiarlo tenemos que hacer un esfuerzo porque es por natura. Entonces tenemos que hacer, pues primero, analizarnos a nosotros mismos y ver, esto lo tengo que cambiar. El factor genético ahí va a estar presente, pero la voluntad nos hace atacar en lo que sea negativo. Y hay muchos otros elementos, porque es indiscutible que si nos conocemos los mexicanos a nosotros mismos psicológicamente, idiosincráticamente, genéticamente, entonces, y además el otro factor que hemos estado mencionando en estos diplomados es el de la historia. La historia es una lección de cómo somos y cómo podemos cambiar o cómo podemos profundizar y aprovechar las características o los elementos históricos que desgraciadamente son campos muy negativos y tenemos que reconocerlo, y ese es el punto más importante. No tener vergüenza, bueno, a veces se aplica en otro sentido, pero es necesario que actuemos con honestidad intelectual. No podemos vivir en una ficción. Ya lo hemos visto, los daños que se ha causado a México por eso, y porque se tiene miedo de señalar. Así es como una operación que te abren el pecho, todo para curarte, y aquí a veces es una cirugía mayor que es indispensable. Lo estamos viendo con esa característica del mexicano, que nomás están peleando unos como contra otros, como hormigas negras y rojas. Bueno, eso lo vamos a tratar más detenidamente en las siguientes etapas de este diplomado. ¿Por qué somos así? Es pregunta. ¿Y cómo podemos cambiar en lo que tengamos que cambiar, y también aprovechar lo que tenemos de positivo, que tenemos muchas cosas positivas, hasta los políticos? Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.